llegado a nuestro último día en esta escuela bíblica de vacaciones. Hoy veremos la quinta lección, que se llama De aquí al cielo, amando a los demás. Veremos la historia basada en el amor hacia los demás, que nosotros debemos amar, y esa historia la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos del 36 al 43. Hoy veremos la historia de una mujer llamada Tabita o Dorcas, que esa mujer amaba servir, pero amaba utilizando aquel talento que Dios había puesto en sus manos. Ella amaba ayudar a aquellas personas que estaban necesitadas. ¿Qué es lo que ella hacía? Ella era muy buena con una aguja, una tela. Ella fabricaba vestidos y los regalaba a aquellas personas que lo necesitaban, como eran las viudas, los huérfanos, porque en esos entonces las viudas quedaban totalmente desamparadas. La viuda es aquella persona que perdió al ser amado o al compañero que el Señor le había dado, entonces se quedaba totalmente desprotegida, y muchas veces nosotros hemos sentido que estamos desprotegidos, ¿verdad? Y siempre queremos que alguien nos muestre el amor en ese momento que nosotros sentimos eso. Bueno, pues eso lo sentía Dorcas, ese deseo de poder ayudar a las personas, y pues si a ella se le facilitaba ayudar con la costura, que era su fuerte, podríamos decir, ¿verdad? Muchas veces mamá o nosotros somos fuertes en algo, en la cocina, o sabemos pintar, o alguna actividad. Bueno, con eso nosotros podemos mostrar el amor a muchas personas. Pero Dorcas lo hacía de esa manera. Pero hubo un día, una ocasión, donde Dorcas, nos cuenta la Biblia, que enfermó y no sabemos cuál fue su enfermedad, pero esa enfermedad la llevó a la muerte. Dorcas murió. ¿Y sabes qué pasó? Que todo el pueblo se entristeció grandemente, lloraban porque Dorcas era muy conocida, porque ella era un amor con la gente, un amor que lo demostraba día a día, porque no ibas a ver a Dorcas haciendo un vestido al mes o algo, ¿no? Sino eran actividades que ella hacía constante. Dice que de manera abundante ella colaboraba ayudando a las viudas y a los huérfanos. Y así nosotros debemos de tomar ese ejemplo. Nosotros debemos de ayudar a otros, no pensarlo y no hacerlo, o decir voy a ir una vez al mes a visitar. No, debemos de ser constantes en esas actividades, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros día a día. Entonces el pueblo lloraba, y llegó a oídos de los discípulos la noticia tan grande de que Dorcas había muerto, y cerca de ahí se encontraba el discípulo Pedro, en un lugar que se llama Lida, que es muy cerca de Jope. Jope también se encuentra cerca de Jerusalén, está localizado por el mar Mediterráneo. Entonces es un lugar donde se facilitaba que pudieran ir pues rápidamente por Pedro. Entonces los discípulos piden el favor a dos personas que fueran como mensajeros y enviaran el mensaje de que necesitaban que Pedro llegara rápidamente a Jope. Y Pedro así lo hizo, viajó a Jope, y Pedro, al llegar a Jope, lo llevaron rápidamente al lugar donde se encontraba descansando, ya muerta, lo que era Dorcas. Ya la habían preparado, ya la habían lavado, dice la palabra de Dios, porque era lo que se acostumbraba para preparar el cuerpo para poder velarlo. Entonces lo llevaron a un lugar especial, a una sala, donde la colocaron, y ahí llegó Pedro. Y ahí fueron las viudas todas llorando, porque no era que le pedían, les nacía llorar, porque habían perdido a aquella persona que veía por ellas, que las ayudaba en los momentos de necesidad, porque ellas no tenían para una ropa, para ella, para sus hijos, y Dorcas les proveía de esa ropa. Entonces ellas llorando le contaron todo eso a Pedro. Entonces Pedro lo que hizo pues fue rápidamente, se acordó de los ejemplos que Jesús había dado, porque él los había vivido, y vio cómo él le dio Jesús sanidad a la hija de Jairo, la revivió. Entonces él recordó eso, y recordó que en ese momento Jesús mandó que salieran todos de la habitación donde se encontraba la hija de Jairo. Pues eso mismo aplicó Pedro ahí, esa enseñanza, y él mandó que salieran todos de la habitación. Y entonces lo que hizo fue empezar a orar y clamar a Dios para que Él hiciera el milagro en la vida de Dorcas, porque veía que era una mujer bondadosa,
que amaba a los demás, que aplicaba lo que había aprendido en las enseñanzas de la palabra. Entonces Pedro oró en esa habitación. No sabemos qué fue tanto lo que Pedro clamó, pero sí nos dice la palabra de Dios que él dobló sus rodillas y clamó a Dios. Y oró. ¿Y qué crees que pasó? Que Dorcas despertó. Dorcas volvió a la vida. Y ella se sintió asombrada de ver que ella había despertado y Pedro se encontraba junto a ella. Yo me imagino el gozo de verse y sentirse sana y ver a un discípulo del Señor junto a ella. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos esos momentos que estamos enfermitos en casa y a lo mejor mamá está trabajando y queremos que esté ahí, la mandan a buscar porque nosotros necesitamos el calor de mamá, el cariño, y mamá regresa y nos prepara algo, nos lleva al doctor. Pero lo más importante es ver que mamá en ese transcurso viene orando y pidiendo a Dios por la sanidad de nosotros. Así hizo Pedro. Él oró por la vida de Dorcas, él clamó al Señor y el Señor le escuchó y le respondió. Y Dorcas despertó. Y lo que hizo Pedro fue que salió con Dorcas y se la presentó a todos, dice la Biblia, a todos los santos, a todas las viudas que estaban llorando, y les dijo: aquí está Dorcas, la vieron viva. ¿Te imaginas qué grande milagro? Pues ese milagro sirvió para que muchos en Jope se convirtieran al Señor y reconocieran que cuando uno ama a Dios, todo ayuda bien. Por eso nosotros debemos recordar lo que dice nuestro texto clave en Gálatas 6:10, que dice que hagamos bien a todos, porque así como Dorcas nos deja ese ejemplo de compartir, de amar, nosotros tenemos el mayor ejemplo, que es el de Jesús, que dio su vida por ti, por mí, ahí en la cruz. A través de la sangre preciosa de Él, nosotros podemos alcanzar el perdón para poder llegar a la vida eterna. Y eso fue lo que pasó con Dorcas. Fue una mujer entregada a Él, que como resultado de ese amor tan grande, ella compartía el amor con aquellas viudas que lo necesitaban. O yo te digo, ¿tú cómo compartes el amor con aquellos que están alrededor de ti? ¿Cómo compartes, cómo amas y demuestras que Dios está contigo, que tú creíste en Jesús, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz? Esta es la historia. Recordémosla y hagamos bien a todos. Dios les bendiga.